Muy buenos días a todos. Nosotros somos del grupo 6 y les vamos a hablar sobre la prueba T para dos muestras pareadas. La prueba T para dos muestras pareadas es un cálculo estadístico que nos permite saber si existe una diferencia significativa entre las medias de dos grupos de datos. Para este cálculo necesitamos datos cuantitativos, o sea, numéricos que puedan medirse, como por ejemplo las notas de una clase, los tiempos de un atleta, el peso de una persona antes o después de una dieta, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo. Queremos saber si existe un cambio significativo entre el peso de un grupo de personas desde el día 1 hasta el día 90. Para ello, la prueba T nos es muy útil, pues con ella vamos a saber si existe o no una diferencia significativa. La prueba T nos entrega diferentes parámetros para saber si aceptamos o no una hipótesis nula. La hipótesis nula nos dice que no existe una diferencia entre las medias, partimos desde cero y después con diferentes comparaciones la aceptamos o la rechazamos. Dentro de este tipo de parámetros que nos da está la media, que es el promedio o el valor típico de un conjunto de datos, la varianza, que nos indica qué tan dispersos están los datos en relación con la media, el coeficiente de Pearson, que mide la fuerza y dirección de la relación lineal entre las dos variables, el estadístico T, que mide cuántas unidades de error estándar separan las medias de los dos grupos. El estadístico T es muy importante porque lo vamos a comparar con los valores P de una cola o de dos colas, para que se entienda mejor este gráfico. El estadístico T es esta línea roja y los valores de una cola y dos colas están de estos lados. Si el estadístico T está dentro de la zona que dice zona de rechazo, no aceptamos la hipótesis nula y determinamos que existe una diferencia notable entre las medias. Por el contrario, si el valor del estadístico T se encuentra en esta zona fuera de los valores de las colas, entonces aceptamos la hipótesis nula y determinamos que no existe una diferencia estadísticamente importante entre las medias. También podemos utilizar el valor de alfa, que es el nivel de error aceptable en un cálculo, que la mayoría de veces es del 5%. Es decir, tenemos el 95% de confianza de datos y tenemos el 5% para equivocarnos. A continuación, vamos a explicar con un ejemplo de Excel utilizando la base de datos de, de nuestro curso. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Guarán y voy a continuar con la explicación de la prueba T para muestras emparejadas. El ejemplo usando las funciones en Excel. En este ejemplo tenemos las notas obtenidas por un grupo de estudiantes en primer y segundo semestre y queremos saber si existe una una manera en la que las notas durante ese periodo o caso contrario saber si empeoraron. Para ello vamos a utilizar las funciones que nos proporciona el Excel. Como aquí podemos observar la nota que obtuvimos en el primer semestre y en el segundo semestre. Esta es una base de datos que hemos obtenido con nuestros compañeros de curso. Nos vamos a ir a datos. A continuación nos vamos a ir a análisis de datos. Nos va a salir este menú de opciones, donde vamos a encontrar prueba T para medias de dos muestras emparejadas. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos rango para la variable uno. Vamos a seleccionar, como podemos ver, ya está seleccionado la columna uno y el rango 2 para la variable 2. Ya igualmente ya la tenemos seleccionada. Aquí tenemos una opción que dice rótulos. Esa opción la vamos a presionar en caso de que seleccionamos con todo y el título de las columnas, en el caso de que nota que obtuve en el primer semestre y la nota del segundo semestre. Como si seleccionamos esa columna, vamos a poner con rótulos. Alfa. Alfa es el porcentaje de error que podemos obtener en estas pruebas. Aquí el 0,05 significa que del 100% de los datos, el 5%
puede tener un error. Eso significa que el 95% de los datos deben estar exactamente bien recopilados. No pueden tener un error. Ya. Y las opciones de salida. Podemos escoger cualquiera de las tres opciones. En el caso de ahora, le voy a poner rango de salida. Ya hemos seleccionado la columna en donde vamos a obtener los resultados y vamos a aceptar. Aquí nos da los resultados, en donde vamos a dar un poquito de contexto sobre los temas los nombres. Vamos a explicar los resultados. La media es el promedio de cada grupo de la columna A y B. La varianza es cuánto varían los datos de cada grupo respecto a su media. Las observaciones es el número de pares de datos que vamos a obtener, que obtenemos. O sea, tenemos 32 datos, 32 son las observaciones. El coeficiente de Pearson es el valor que mide la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables. La diferencia hipotética de medias es el valor que se supone como la diferencia nula entre medias. Normalmente es cero. Los grados de libertad. Los grados de libertad es un valor esencial para determinar el punto crítico T y el valor P. El estadístico T, valor calculado de T, mide cuán grande es la diferencia entre medias en la relación con la variabilidad de los datos. Valor P, probabilidad de obtener una T como la observada si la diferencia es cero, considerando una cola usado si hay hipótesis diferencial. Valor crítico T para una cola. Valor de T que define el límite para rechazar en una prueba de una cola con el nivel de significancia elegido. El valor crítico de dos colas, lo mismo, pero para la prueba de dos colas. Y el valor absoluto de T es mayor que este, se rechaza la prueba. Eso sería todo. Los resultados. Ya dimos una explicación breve sobre los resultados que hemos obtenido. Aquí tenemos una distribución T con regiones críticas y del ejemplo. En el eje Y tenemos la densidad de probabilidad y en el eje X tenemos el valor T. Como podemos ver, el estadístico T es la línea entrecortada azul, donde nos muestra que el estadístico T está representado por el menos 0,85% de los datos. También observamos que la cola izquierda y la cola derecha están básicamente iguales. Y la interpretación es como el estadístico T menos 0,8529 es menor al valor P 0,4002, lo que significa que podemos aceptar la hipótesis nula y afirmar que no existe una diferencia estadísticamente importante entre las medias. Podemos concluir que no hay un cambio significativo entre las notas, a pesar de que existe una pequeña diferencia entre las medias. El cambio puede deberse al azar o a variaciones normales, no una mejora real y comprobable. Espero que les haya servido mucho de esta pequeña explicación sobre las muestras T. Hasta la próxima.